Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Claudia Clementina Pérez, abogada que pertenece al estudio del doctor Rodrigo Quiroga Faura. Estoy en compañía de mi colega, el doctor Franco Alessio. Hoy día les vamos a presentar un tema que se denomina la sucesión y también no solo la sucesión, sino derechos hereditarios antes del fallecimiento del causante, que se denomina anticipo de herencia, ¿sí? Bueno, les paso ahora con el doctor Franco Alessio, que es el que nos va a dar el inicio y nos va a explicar un poquito de qué es una sucesión. Bien, vamos a arrancar primero que nada hablando qué es el proceso sucesorio o la sucesión, que es un proceso que tiene como fin identificar primero quiénes son los herederos. Para hablar de sucesión, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el fallecimiento de una persona. Así es, si no, no podemos iniciar una sucesión si no tenemos un causante. Tal cual, la ley lo denomina al fallecido causante. Entonces, lo primero para tener en cuenta el proceso sucesorio es el fallecimiento de una persona. Una vez que inicia ese proceso, el fin que tiene es primero que nada identificar cuáles son los herederos que conforman la sucesión, determinar cuáles son los bienes que poseía el causante al momento del fallecimiento, cobrar los créditos que tenía el causante, hacer frente o pagar las deudas que también poseía, porque es importante saber de que el patrimonio del fallecido se compone tanto de los bienes como de las deudas. Así es. Y con el remanente, si han quedado bienes en el patrimonio del causante, se reparten entre los herederos. Bien. Tenemos que tener en cuenta de que las sucesiones tienen dos tipos, existen dos tipos de sucesiones. Así es. Las sucesiones testamentarias, que son aquellas que la persona en vida realizó un testamento, que el testamento es un acto de última voluntad, o sea, en el testamento lo que hace el testador es hacer un plan de cómo se va a hacer la repartición de los bienes que posee en su patrimonio, y también en caso de que no hubiere testamento, que es muy común de que la persona no tenga en cuenta cuál es su porvenir, es una cuestión que... Es una cuestión organizacional. Tal cual. Las personas pueden hacer testamento o no, y ni siquiera depende de la cantidad de bienes que tengan. Es simplemente una forma de disponer de sus bienes antes para determinar quiénes son aquellos que se van a quedar con esos bienes. La única excepción que tiene el testamento es que no puede, digamos, perturbar o hacer, digamos, entrar en lo que es la legítima. ¿Qué es la legítima? La legítima es la porción de bienes que le corresponde a los herederos por ley y es de orden público. ¿Qué significa esto? Que todo heredero le corresponde una parte del patrimonio que era de sus padres, o sea, de su mamá o de su papá, el causante o la causante, y que esta porción no puede ser, digamos, limitada o perjudicada. Así es. Entonces, en el testamento, el ejemplo sería que no puedo hacer un testamento si tengo 2 hijos, dejándole todos mis bienes a uno de ellos y al otro dejarlo sin nada. Ese testamento va a adolecer digamos, de una causa de impugnación. ¿Qué quiere decir esto? Que ese testamento, aquel que no recibió ningún bien, va a tener derecho a decir que tiene la legítima, es decir, que tiene un derecho de heredar a su papá o a su mamá, y por lo tanto ese testamento no es que, no es como la herencia, la que no es testamentaria. En la testamentaria ese escrito completo queda impugnado, es decir, adolece de anulación, ¿sí? Deja de valer como tal porque esos bienes que han sido repartidos en forma injusta deben ser, la ley por el orden público hace que se repartan en forma, digamos, equitativa, es de orden público, lo vuelvo a repetir, ningún hijo puede quedar sin su parte de la herencia. Entonces, ¿qué pasa con ese testamento? Es impugnado, hay que hacer un juicio. Entonces,
ante esta situación de modificación de, digamos, de la voluntad del testador, ¿qué hace? La mayoría dice, no, vamos por la intestada, que es mucho más sencilla, que ya está pactada, y no alcanzo, no llego a, sin querer, hacer que este documento adolezca de un error que es esencial, y ese error esencial es que produce la anulación del mismo porque afecta los derechos de uno de los hijos. Es decir, en síntesis, si vas a hacer un testamento, vengan a nuestro estudio, nosotros les explicamos cómo se hace para que estas cosas, o sea, si bien lo que se busca es que los hijos formen parte de ese proyecto que tenemos para cuando no estemos, pero no de forma injusta. Entonces, si ven que va a pasar eso, vengan al estudio, nosotros les explicamos cómo hacerlo para que ese testamento sea correcto, no vulnere derechos, y no solamente, yo hablo ahora de los hijos, pero en ese testamento pueden estar, por ejemplo, algunas organizaciones de bien público, pueden estar el hospital, por ejemplo. Entonces, se puede hacer un reparto de bienes sumamente equitativo, ordenado y organizado y que no adolezca de impugnación. Los derechos de los hijos son de orden público, entonces debemos respetar esos derechos. A veces creen que porque es un testamento pueden escribir o hacer lo que les plazca. Y no, tenemos una normativa y la normativa debe ser conocida por todos. Como a veces la ley dice que se supone que la ley es conocida por todos, pero no es así. Nosotros como abogados somos intérpretes también, porque acercamos la ley, no solamente se la leemos, se la explicamos, le explicamos lo que dicen los jueces, lo que dicen los doctrinarios, que son los estudiosos del derecho. Entonces, mi consejo es, si quieren hacer un testamento, es perfectamente válido. Nosotros le damos la orientación para que no sea impugnable, ¿sí? Y si lo van a hacer intestado, que es la otra forma, bueno, no hay que hacer nada. Y acá también viene un problema, que es, bueno, no quiero adelantarme, pero hay un problema más adelante con los anticipos de herencia que suelen hacerse y que, bueno, también pueden afectar estas normas de orden público, que son la legítima de los herederos, de los hijos. Entonces también llegamos a hacer otro proceso, otras acciones que hasta pueden caer dentro del fuero penal, y estamos hablando de familia. Entonces, ante esos peligros que pueden acontecer, lo ideal es que vengan, se acerquen al estudio, nos comenten qué es lo que quieren hacer y nosotros les podemos informar qué es lo que más conviene, si un testamento o si van a hacer un anticipo de herencia, que este anticipo esté ordenado y que no vulnere los derechos de los demás herederos. Bueno, doctor, bien, lo perfecto dejo. lo que has dicho, pero vamos a agregar cuáles son los tipos de testamento que hay. Bien. Porque existen dos tipos de testamento. Tenemos el testamento hológrafo, por un lado, que es el que el testador realiza de puño y letra. Y después tenemos el testamento por acta público, que es en el cual interviene un escribano público y dos testigos. Y ahí el testador manifiesta su voluntad y queda plasmado ante un escribano y dos testigos. Perfecto lo que dijiste, Claudia, con el tema de la impugnación del testamento, porque, como bien dijiste, no se pueden afectar derechos de los coherederos. Entonces, justamente, a la hora de hacer el testamento no puede violar la ley, no se puede, o sea, no puede carecer de, o sea, tiene que cumplir los requisitos de forma. Si carece de formalidades exigidas por la ley, puede ser impugnado. Y vamos a hablar un poco también de lo que son las sucesiones intestadas o intestato, que son cuando la persona fallece y no ha dejado un testamento. En este caso, el encargado de realizar la sucesión va a ser el juez. ¿Quién va a ser el juez interviniente? El juez del último domicilio del causante. Eso significa de que si una persona durante toda su vida vivió en Buenos Aires, pero fallece acá en San Rafael, el juez interviniente va a ser el juez de San Rafael, porque es el último domicilio en el que estuvo el causante. Obviamente eso se acredita con el acta de defunción. Sí. Y ya me voy adentrando a poquito en lo que son los requisitos para iniciar la sucesión. Por ahí es importante que los oyentes conozcan cuáles son los requisitos
requisitos para a la hora de asistir al estudio, Sí. que ya tengan una breve noción de la documentación a presentar. Primero que nada, el acta de función, que es lo que acredita que esa persona ha fallecido. Así es. Después, actas de nacimiento que acrediten el vínculo que tienen con el fallecido. Y nosotros, bueno, les hacemos firmar una declaración bajo fe de juramento de que son los herederos que existen, o sea, que no existen otros coherederos. Porque se puede dar de que pueda hacerse en perjuicio de otros, y volvemos a lo mismo que mencionó Claudia más temprano. De todas maneras, dentro del proceso, la ley es muy clara cuando dice que aquellos herederos que inician la sucesión están obligados a dar el domicilio de los herederos o de los coherederos que conocen, que saben que existen. Y además, dentro del proceso también se hace una publicación de edictos en la que se llama a todos aquellos, a nombre, se dice que es la sucesión de, el nombre del causante, para que en caso de que haya algún acreedor o algún heredero que no es conocido o de domicilio desconocido. Toda persona que se crea con derecho. Exacto, la ley dice exactamente eso, entonces que pueda presentarse y poder ejercer sus derechos en forma equitativa con los demás. Bien, vos, ya que mencionaste esto, Claudia, vamos a comentar quiénes son las personas que pueden solicitar la apertura del proceso sucesorio. Bien, así es, pueden no ser cualquier persona. Los descendientes, que serían los hijos, Sí. el cónyuge supérstite, Es decir, la esposa o esposo del fallecido, los padres, o sea, los ascendientes del fallecido, y los colaterales hasta el cuarto grado, dice la ley. Es muy importante tener en claro de que si si no ha dejado descendientes esa persona y fallece, ¿quién es la persona encargada de recibir toda esa... Si no ha dejado descendientes. Tal cual, si la persona que fallece no tiene descendientes. Y hay que ver si tiene cónyuge, o sea, son, digamos, esta lista que nos ha dado el doctor son eliminatorios. O sea, si la presentan los hijos, no la puede presentar el cónyuge, no, los ascendientes no. Si no hay hijos, el cónyuge. Si no hay cónyuge, los ascendientes. Si no hay descendientes, los colaterales. Porque puede ser alguien que no tiene hijos, no tiene esposa, no tiene esposo, no tiene nadie, pero sí tiene un hermano, tiene un sobrino, tiene un tío, tiene un primo. Entonces, en ese ámbito es en el que se puede solicitar la apertura de la sucesión. Siempre que hayan bienes, ¿por qué? Porque siempre que hay bienes pueden haber deudores o acreedores. Entonces, para no vulnerar los derechos de terceros, ese patrimonio no puede quedar en el aire sin ser, porque lo más común es hablar cuando hablamos de una casa, pero ¿y si lo que tenemos es un negocio y hay trabajadores que necesitan cobrar un sueldo? Entonces es muy importante que en el caso de que haya un fallecimiento, alguien se presente. Bueno, después está sí, en caso de que no exista ningún heredero, que la persona haya fallecido y no hay ni descendientes, ni ascendientes, ni colaterales, ni demás, el Estado es el ente que recibe toda esa masa de bienes. Así es. De hecho, se presentan en todas las sucesiones para que en el caso de que no haya, como dice el doctor, no haya nadie que pueda hacerse cargo de esos bienes, bueno, pasan a formar parte del Estado. Bien, y para ir cerrando el tema, voy a comentar brevemente cuáles son las partes del proceso sucesorio, porque por ahí la audiencia necesita saber cuáles son las partes. Primero que nada, una vez que se inicia el proceso, la primera parte llega hasta la declaratoria de herederos. Es una sentencia en la cual el juez determina que las personas que se presentaron en la sucesión efectivamente son los herederos y tienen ese derecho. Después sigue el plan de lo que se llama inventario y avalúo, en el cual se hace un inventario y se avalúan, justamente como dice el nombre, todos los bienes que posee el causante, y se hacen frente a las deudas y se cobran los créditos además que también. Entonces todo eso
llenando en la masa hereditaria que se llama, y después sigue el plan de partición, que ahí si los coherederos son todos mayores de edad, pueden elegir hacer una partición privada en la cual los coherederos manifiestan cuál va a ser el plan de partición propio. Claro, ellos deciden, el plan de partición es que ellos, por eso tienen que ser mayores de edad, deciden cuáles son los bienes que se va a quedar cada uno. Es muy sencillo. Si alguno se va a vender, si se va a hacer alguna cesión de derechos para alguno de los hermanos, es decir, ellos organizan la sucesión, digamos, y eso es lo que presentan al juez y el juez homologa ese acuerdo, ¿no? Tal cual. Y en caso de que existieran personas incapaces o menores de edad, incapaces o con capacidad restringida, sí, esa partición va a ser judicial. El juez va a fijar esa partición. Claro. Y bueno, ya para finalizar el tema, la sucesión o el proceso sucesorio en sí es un tema que mucha gente lo tiene como tabú porque, bueno, estamos hablando de la muerte de una persona, pero es importante que la audiencia sepa de que lamentablemente es parte de la vida y la gente muere. Sí. Entonces es muy importante de que tengan en cuenta en qué consiste esto, cómo encarar la sucesión para que, bueno, llegado al momento de que algún ser querido deje este plano terrenal, justamente pueda iniciar la sucesión de la manera más pacífica posible y que se llegue a buen puerto, justamente, que ese es el fin mismo de la sucesión. Sí. Además, a veces hemos tenido casos que esperan 10, 15, 20 años y estamos hablando de bienes que se pueden prescribir. Entonces, para que no haya vulneración de derechos, lo que hay que hacer, si bien es doloroso, es contactar a un abogado lo antes posible para que se comience la sucesión y no haya vulneración de derechos, porque cuando a veces llegamos a una sucesión que lleva muchísimos años y está, como dije antes, está prescripto, entonces no pueden heredar nada. Entonces, ¿cuál es el objeto? El objeto es infórmense con tiempo, aunque sea uno, venga, no hace falta que vengan todos los herederos, pero uno que venga, nosotros le explicamos cómo se hace, qué es lo que hay que hacer, qué documentación se necesita, es decir, todo lo que hemos estado hablando acá para que esos derechos sean lo más equitativos posible y no haya vulneración de derechos. Eso para mí es lo principal, porque después de 30 años una finca, no sabemos en qué condiciones está. Y si está habitada, han entrado, digamos, personas extrañas, claro, y llevan 30 años, es muy probable que pueda una usucapión, una prescripción adquisitiva, y estos herederos que estaban en la creencia que eso era como si tuvieran algo guardado en una bóveda, resulta que no hay tal bóveda, no está nada guardado, pues los derechos, si no ejercemos los derechos, vienen otros y los ejercen, es así. Entonces hay que informarse, venir al estudio, que nosotros le informamos, le explicamos, para que estas cosas no sucedan y las cosas que nuestros padres cuidaron para nosotros, bueno, que sigan con nosotros, no que las tenga cualquier otra persona. Me parece muy importante porque es una forma también de cuidar las cosas que nuestros padres con tanto trabajo y esfuerzo lograron. Muy, muy, muy importante. Bueno, eso esperamos de que los oyentes hayan entendido el tema y bueno, los esperamos en el estudio jurídico, que es en calle San Luis 835, y cualquier duda o consulta ponemos a disposición los teléfonos celulares, que en mi caso mi teléfono es 2604-510018. Bien, mi teléfono es 264-005015.